Muy buenas tardes desde Monterrey, México. Soy el doctor Valle Inclán y voy a llevar a cabo una conferencia relativa a las oportunidades y amenazas de la globalización. El objetivo es que esta conferencia, esta breve plática, como dicen en México, ayude a los alumnos a una mejor comprensión y a una aprehensión de los contenidos mucho más profunda. He elegido precisamente el tema de las oportunidades y amenazas de la globalización porque, a pesar de que es un proceso que hunde sus raíces en el siglo pasado, todavía sigue en primera línea y todavía se sigue debatiendo respecto a los beneficios y perjuicios que este movimiento imparable, el de la globalización, tiene en la actual sociedad internacional. Permítanme comenzar por un recordatorio de una de las teorías fundamentales a la hora de explicar las relaciones internacionales, cuál es la teoría de la sociedad internacional, que es partidaria de considerar que la globalización es el proceso en el cual la aldea global se viene desarrollando. Una sociedad en la que los actores han dejado de ser los estados para pasar a intervenir tanto organizaciones internacionales, organizaciones regionales, actores no estatales como ONGs, creando así una sociedad global en la que la globalización y la generalización de las comunicaciones pasa a ser uno de sus protagonistas fundamentales. Aclarado este concepto, voy a empezar por aquellos que son firmes defensores de la globalización y de sus beneficios. Aquellos que consideran que se trata de un proceso que presenta grandísimas oportunidades para el conjunto de la sociedad internacional. En primer lugar, por los cambios que ha generado en los mercados, partiendo de situaciones de inestabilidad y llevando a uniformizar las condiciones en las que todos los mercados económicos, financieros, bursátiles se vienen moviendo. Esta globalización, que también conlleva el peligro, como se ha puesto recientemente de manifiesto con la devaluación del yen y la crisis consecuente en bolsas europeas y norteamericanas, debe ser analizado, sin duda, desde posturas más objetivas, ya que cada país, tanto en lo comercial como en lo económico, traducen nuevas realidades que no son siempre negativas. La globalización se puede considerar como un proceso generador de oportunidades, y sus defensores afirman que contribuye a un crecimiento más equilibrado, fuerte y propicio, y que ayuda a progresar a los países, aquellos países denominados en vías de desarrollo, denominación que prefiero cambiar por países menos desarrollados. Bien, es cierto que la globalización es un fenómeno que no permite una respuesta desde un solo frente, debido a la multidimensionalidad de este concepto, ya que su esencia implica no solamente la integración mundial en temas comerciales, sino también la integración en otros ámbitos como el social, el económico, el cultural y, por supuesto, el político. Desde el punto de vista comercial, la globalización ayuda y mejora necesariamente las condiciones de acceso a los mercados, pues no solamente se han incrementado los flujos de información, sino también la tecnología y lo que se conoce como el capital de cartera. A las empresas nacionales les es más factible conseguir posicionarse en mercados internacionales y, por supuesto, colocar aquellos recursos que van a exportar de forma competitiva. Se aprovecha esta apertura económica para que exista e incrementar la competencia entre los propios productos nacionales, que ahora van a competir no solamente por su calidad, sino por su precio, generando, en algunos casos, situaciones desfavorables en el propio mercado interno. Se puede concluir, por tanto, que la globalización obliga a establecer unas estrategias por parte de las empresas locales tendentes a la consecución y la obtención de una ventaja competitiva internacional. Además, la globalización facilita el establecimiento de nuevas alianzas empresariales y sociales, y sin duda
acaba con los oligopolios establecidos. Si bien los más críticos siguen pensando que son las grandes empresas, las grandes asociaciones de empresas, las que siguen dominando el mercado. Pero esta alianza entre empresas de diferentes países permite la generación de condiciones y el aprovechar oportunidades que no siempre son uniformes, por lo cual se hace fundamental y esencial identificar los sectores en los cuales trabajar. Asimismo, y gracias a la reducción de costes, tanto en términos de transporte como en comunicaciones, se han incrementado las oportunidades para que las economías individuales o locales participen de forma mucho más activa en las anteriores redes internacionales mencionadas, redes internacionales de producción, en función de la aportación que se haga al valor añadido. Si bien es cierto que en el pasado siglo XX y a principios del XXI el ingreso medio mundial per cápita creció apreciablemente, es cierto y es innegable que la brecha de ingresos entre los países pobres y los países ricos se ha ampliado y la desigualdad es cada vez mayor. ¿Podemos culpabilizar o responsabilizar a la globalización de esta circunstancia? Algunos opinan que a pesar de esta realidad innegable, hay indicadores como el Índice de Desarrollo Humano elaborado por las Naciones Unidas que ponen de manifiesto los avances que han llevado a cabo los países más pobres. De hecho, en el último informe se destaca que existe un contraste entre lo que se denomina la brecha de ingresos y también la brecha de los indicadores de desarrollo humano. A pesar de que el nivel de ingresos de los países menos desarrollados sea más bajo, sí que se consiguen mejoras sustanciales y sustantivas en los indicadores de desarrollo humano, gracias, sin duda alguna, a los avances médicos y a las mejoras de las condiciones de vida que han incrementado considerablemente las condiciones de vida. Este hecho de vivir más tiempo, sobre todo en países menos desarrollados, para parte de la doctrina se puede convertir en un problema por la relación inequívoca que establece con los parámetros de alta natalidad y sobrepoblación. Gilpin considera que la integración, la posibilidad de integrar economías menos desarrolladas en la economía mundial va a generar un crecimiento significativo tanto de su economía como de sus niveles de productividad. Crecimiento que sobre todo se pone de manifiesto cuando existe una gran diferencia entre las economías y tiene como consecuencia fundamental homogeneizar a los países tanto en materia económica como en materia social. De igual forma, opinan tanto el profesor Kahn como el profesor Villamizar, quienes señalan que tanto una mejora en los flujos de los productos y servicios como en los niveles y factores de producción promueven un crecimiento económico y sostenible del bienestar de las sociedades implicadas. De cualquier manera, no se puede caer en políticas de autocomplacencia y pensar que todo el trabajo está realizado. Basta echar un vistazo a los índices y a las referencias que vienen publicadas en la página web del Banco Mundial, en la sección de pobreza, para comprobar que todo a día de hoy sigue por hacer. Se hace necesario implementar una serie de políticas orientadas específica y directamente a la lucha contra la pobreza, basadas en el crecimiento, tal y como pone de manifiesto el Banco Mundial, con la cooperación necesaria por parte de las políticas que el FMI establezca al respecto. Para ello se hace necesario el establecimiento o el diseño de un programa activo de seguimiento de la pobreza que analice cuáles son las causas que la provocan, el impacto del crecimiento de las políticas públicas y sobre todo también los datos de las encuestas. Se hace necesario que la comunidad internacional se esfuerce por ayudar a los más necesitados, garantía única de que todas las personas puedan beneficiarse del proceso de la globalización. En lo que respecta a las dimensiones técnico-económicas,
sociopolíticas y culturales, la globalización coopera o incrementa la eficacia, la eficiencia y la producción. Intensifica las relaciones entre los países y culturas y fortalece el proceso de unidad de los pueblos, en esa idea de crear una aldea global por la que discurran los cauces de solidaridad con los más necesitados. Posteriormente veremos por parte de los más críticos que esta idea de intensificar relaciones culturales puede desembocar en la pérdida de lo que se considera como propio y soberano, incluso en materia cultural. Desde una perspectiva empresarial, cualquier empresario se puede enfrentar a sus competidores, no ya tanto nacionales, sino internacionales, incrementando, por lo tanto, su necesidad de acometer los retos con mayor eficacia y con mayor eficiencia, a riesgo de quedar rezagado y eventualmente desaparecer. Pero no podemos caer en el error de pensar que es un riesgo, todo lo contrario, se puede plantear como una oportunidad para expandir los comercios locales y penetrar en mercados hasta ese momento absolutamente desconocidos. Es precisamente la competitividad internacional la que va a ayudar a generar un desarrollo económico que lleve aparejado, de forma paralela, un desarrollo social. La competitividad de la que vengo hablando se deberá estructurar sobre una estrategia, una estructura y una cultura empresarial, y la entenderemos como la capacidad que tenga un Estado de competir, producir y distribuir tanto bienes como servicios en mercados internacionales de manera sostenida. Cobran protagonismo, por tanto, factores como la productividad y la tecnología, y se hace necesario subrayar que la combinación adecuada de calidad, innovación, costos y oportunidad en los mercados será en un futuro garantía de éxito. Antes he citado el índice de desarrollo humano. Otro de los elementos fundamentales es el índice de desarrollo global, asentado sobre tres pilares: el ambiente macroeconómico, la calidad de las instituciones públicas y la tecnología. Estos tres pilares también se hacen fundamentales a la hora de considerar la competitividad como el valor añadido diferencial de una economía o de un operador local a la hora de afrontar el reto de entrar en mercados internacionales. Por lo tanto, factores del mercado como la estabilidad de la moneda, como la situación sociopolítica o las políticas también de importación, deben formar parte de esta estrategia desde la cual el Estado o de la cual las empresas pasan a internacionalizarse. Si bien es cierto, como afirma Sutherland, que la globalización ha suscitado temores, no es menos cierto que ofrece nuevas e interesantes oportunidades para elevar los niveles de vida en todo el mundo. Para ello es importantísimo y fundamental desarrollar una cultura organizacional, crear y utilizar los sistemas de información y vincular la compensación de los empleados respecto al rendimiento de las empresas. Esta necesidad de adaptarse, esta oportunidad de reinventarse a una competencia feroz en la que se encuentran empresas nacionales e internacionales, son el camino a través del cual las empresas deben diseñar sus planes y establecer posibilidades que sean y resulten viables y pertinentes. Asimismo, para el consumidor se abre un mercado global y sus deseos de consumo van más allá de los límites físicos del mercado nacional en el que se mueve. Gracias a las telecomunicaciones, el mundo es ahora más pequeño y está más interconectado. Somos capaces de comprar a través de Internet en China y todo un mercado global se pone a disposición de cualquier consumidor que se encuentre en cualquier lugar del mundo. Para ello es necesario, y con ello termino la parte que más apoya la globalización, tener en cuenta que es la apertura económica la herramienta fundamental básica de la globalización, entendida esta como la posibilidad de intercambiar y estimular el intercambio de productos entre los países, eliminando en la medida de lo posible
los aranceles, obstáculos y barreras que las empresas se pueden encontrar a la hora de comercializar. Sirva, por ejemplo, como ejemplo, la eliminación de políticas proteccionistas que no solo incrementan el precio de los productos, sino que también dificultan su venta. Analizado la visión más proclive a la globalización, permítanme meterme o poner de manifiesto cuáles son las posturas fundamentales que desde la visión más crítica se lleva a cabo de este proceso imparable. Si algo ha caracterizado a este siglo XXI es la globalización, la reducción de fronteras, la reducción de distancias, la integración de economías y que los estados, sin duda alguna, se hagan más interdependientes. Pero al mismo tiempo surge el problema de estandarizar. Se estandarizan todo tipo de procedimientos, principalmente en el plano económico, financiero, político, y esa estandarización se produce en dos niveles. En primer lugar, desde la organización impersonal del Estado y las asociaciones, y en segundo lugar, del procedimiento en casi todos los planos de la vida humana. En lugar, dicen los críticos, de aprovecharnos de la globalización, estamos siendo globalizados. Es la globalización quien, potenciando riesgos y amenazas, se está aprovechando de nosotros. En este mundo cada vez más globalizado y con expectativas de avance permanente, surgen fronteras que se caen en la medida en que las redes del mercado así lo permitan. Esto puede ser positivo, pero al mismo tiempo genera una serie de riesgos asociados no ya solo a la globalización, sino también a la modernidad. Por ello es necesario adoptar enfoques que podemos denominar sistémicos y también entender la globalización desde sus propias ambivalencias y contradicciones. Es importantísimo que las personas gocen de mayores libertades, pero al mismo tiempo se deben respetar economías tradicionales, conservar culturas y no imponer modelos económicos y culturales uniformes. Básico también resulta favorecer los intercambios científicos y facilitar incluso el contacto entre todo tipo de organizaciones sociales, económicas, incluso no gubernamentales. Desde el punto de vista económico, la globalización, bien es cierto, facilita la orientación de las empresas hacia los servicios. No obstante, el crecimiento económico del empleo y la consecución de unas condiciones de vida mejores puede tener lugar con independencia de la globalización, siempre y cuando aquellas economías que se tildan como cerradas consigan abrirse. El problema es, como citaba anteriormente a la hora de hablar de las bondades de la globalización, el poder que detentan las denominadas empresas multinacionales que entran en los mercados locales con sus ventajas competitivas sobre las pequeñas empresas y acaban cerrando estas. Al entender la globalización como una amenaza, se puede considerar que las desventajas citadas anteriormente se pueden ver como tal para el progreso de las economías y los mercados locales, pero no se puede negar que se está debilitando el crecimiento de estos que no pueden competir en condiciones de igualdad con precios y volúmenes de empresas mucho más fuertes. En este nuevo mercado, la información pasa a ser fundamental, la inmediatez, la innovación y, sobre todo, la mayor parte del valor agregado en los productos y servicios derivados del conocimiento y de la inteligencia. Por lo tanto, tal y como afirma Valdés, aquellas empresas que entiendan mejor este proceso se podrán desarrollar rápidamente en términos de ventajas competitivas. Aquellas que no, desaparecerán. Otro de los aspectos que resaltan los más críticos de la globalización es el hecho de enriquecer a los más calificados y condenar al empobrecimiento a aquellas personas que no pueden acceder a una educación de calidad o condenados directamente a remuneraciones más débiles y situaciones precarias. Otro de los grandes riesgos, por supuesto, es que fruto de la intensificación de los frutos comerciales se lleva a cabo lo que se conoce como una salvaje deslocalización de empresas, desplazamientos de mano de obra, liberalización de movimientos de capitales que en algunos casos pueden llevar asociados también movimientos migratorios masivos e incluso presiones demográficas. Sin negar que estos factores han existido en todos los momentos de la historia, las dinámicas de las últimas décadas
ponen de manifiesto que se han convertido en un fenómeno con implicaciones que llegan a tocar políticas de seguridad, tanto para el país por el que transitan como para el país que recibe a estos trabajadores. Además, no hay que olvidar los conflictos comerciales fruto de prácticas económicas ilegales y, sin duda alguna, reconocer el efecto cadena que toda crisis financiera puede desencadenar. La última es la devaluación del yen, que ha tenido consecuencias en los mercados bursátiles de toda la economía mundial. Respecto a los trabajadores, y a pesar de reconocer que las condiciones de vida han mejorado, no podemos olvidar que son los más beneficiados aquellos trabajadores de países más avanzados y solo una porción muy minoritaria de los países en vías de desarrollo. Para ello, en esta sociedad del conocimiento y la competitividad, se hace necesaria la necesidad de capacitar a los profesionales, capacitar su fuerza laboral. Solamente aquellos países que así lo han hecho han logrado tasas más aceleradas de crecimiento y reducir la pobreza. También es cierto que la distribución de los beneficios no está siendo uniforme entre todos los trabajadores. Sería necesaria una respuesta de las autoridades protegiendo a las industrias más antiguas de trabajadores de peores salarios y limitando el comercio y los flujos de capital. Es importante la intervención de las autoridades en aras de promover la integración de la economía mundial, apostando por políticas ventajosas que permitan aplicar políticas que favorezcan una globalización mediante la apertura de economías y la orientación a los beneficios que estén distribuidos de forma más equitativa. Para la sociedad, recordemos que esta globalización no se está extendiendo ni aplicando de forma homogénea, como sí que está ocurriendo con bienes, servicios y capitales. Desde el punto de vista humano, la globalización puede entrañar un riesgo de marginación, tanto para países que no sean globalizados como aquellos que pasen a depender de la asistencia en materia de desarrollo. Así, algunos consideran que la globalización en el plano social es equívoca. Si bien es un instrumento de desarrollo económico, polariza las relaciones sociales. Por último, quisiera tratar los aspectos geopolíticos, los problemas geopolíticos que plantea la globalización. Permítanme que tome como referencia el modelo de Barnett que expresa en su libro El nuevo mapa del Pentágono, donde hace una división entre los estados, aquellos que funcionan, gobiernos estables y niveles crecientes de desarrollos, y aquellos que no funcionan o no integrados con regímenes represivos, pobrezas, enfermedades o conflictos crónicos. Ante los riesgos y amenazas de este siglo XXI, es necesario ser globales, pero sin perder de vista la importancia y la significación que tiene la geopolítica incluso hoy en día, tal y como ponen de manifiesto los conflictos contemporáneos que parecen tener una dimensión, sobre todo, más económica y llegan incluso a vincularse, por parte de algunos autores, con la pobreza. Más evidente si examinamos las consecuencias de la violencia armada, que sin duda aumenta la vulnerabilidad y la indigencia de los pueblos. Asimismo, no quisiera dejar de apuntar, ya para terminar, una breve reflexión sobre el movimiento antiglobalización. Bien es cierto que cada día nos encontramos con más intérpretes a la hora de desentrañar cuál es la esencia de este movimiento. Un movimiento muy diverso, un movimiento contradictorio, sin duda alguna, como todos los grandes movimientos. Unos porque piden una mayor riqueza del mundo, otros porque rechazan la exclusión social y denuncian la paradoja de un extraordinario desarrollo tecnológico que va acompañado de enfermedades y epidemias en el otro lado del planeta. Un grupo que son firmes defensores del planeta Tierra, amenazadas por un desarrollo que no se puede calificar como sostenible. Otros que defienden la universalización efectiva de los derechos humanos. ¿Por qué no? Los que consideran que la identidad cultural y los derechos de los pueblos a existir deben ser preservados por encima de la globalización. Los que incluso hacen referencia a las posibilidades o a la identidad
de la gastronomía local, incluso de los derechos de los trabajadores en esta divergencia entre el norte y el sur. Pues bien, si bien no podemos negar la existencia de esta diversidad, un rasgo une a este movimiento. Quizás, como se afirmaba en la primera manifestación que este movimiento lleva a cabo en Seattle, Estados Unidos. No a la globalización sin representación. Se están tomando, queridos alumnos, y así lo denuncia el movimiento antiglobalización, decisiones vitales para todos los contextos y en reuniones que quedan fuera del control de los ciudadanos. Esto, al fin y al cabo, resulta paradójico, pues no hay que olvidar que son los ciudadanos quienes votan a los gobernantes. Esta acusación, por tanto, podría ser infundada, pero en recientes encuestas se pone de manifiesto que 2/3 de los ciudadanos del mundo no piensan que sus gobernantes les representen. Se puede, por lo tanto, repensar la democracia, construir sobre lo que se ha conseguido en la historia y generar así un nuevo contexto de globalización en el que todos tengan cabida. Espero y deseo, estimados alumnos, que esta conferencia les haya resultado de utilidad. Me pongo a su entera disposición para discutir todos los puntos tratados o aquellos que ustedes consideren oportuno y que quizás, por el tiempo del que dispongo, hayan podido quedar fuera de esta charla. Nada más, desearles muchos éxitos, mucha suerte y un saludo muy cordial desde Monterrey. Gracias.